queridos Freelies? Qué gusto que estés nuevamente un día más conectada, conectado. Y en esta ocasión estoy muy contenta nuevamente, pues con este nuevo formato, gracias a Factor Market, a Guillermo Pulido. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo que es Alfredo Cortés. Y bueno, les voy a platicar un poquito de él. Él es originario de La Piedad, Michoacán. Somos paisanos. Pero aparte se inició muy joven en el mundo de los seguros. Y últimamente, quienes sigan las redes, seguramente por ahí lo han escuchado con un tema de los imparables. Y hoy lo quise invitar para que nos platique de cómo romper nuestros paradigmas, de cómo nosotros que estamos emprendiendo, que nos levantamos día a día, que a veces sentimos qué difícil es lograr una meta, subir un escalón. A lo mejor avanzamos 2, pero de repente retrocedemos 10 y nos sentimos derrotados, sentimos que pues algo nos falta y que no logramos estar en ese lugar en el cual quisiéramos estar. Alfredo, qué gusto tenerte. Lucy, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo tu auditorio, a todos los que nos están viendo en este momento, a los Philly Woman, a las Philly Woman, por supuesto. Y me encanta estar aquí contigo. No, hombre, pues a mí me encanta tu energía, me encanta todo lo que compartes. ¿Cómo es que has llegado donde has llegado? Cuéntanos. Digo, aparte de ser una persona tan joven y que esté logrando sueños, eso me motiva y me da mucha esperanza. Gracias. Pues mira, fíjate que yo, como bien dices, comencé el área de seguros de vida ya hace 14 años, aunque no parezca, pero sí inicié muy joven. Y mi carrera era buena, o sea, yo iba bien, pero no tenía ese despegue que yo quería tener. O sea, yo me sentía como que iba creciendo y luego, como lo dijiste ahorita, crecía y luego daba pasito. Crecía y daba paso. O sea, como decía, pero ¿qué pasa? O sea, y yo veía a colegas míos muy exitosos que yo admiraba y admiro todavía. Decía, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Entonces, ahí es donde, literal, yo atraje a la persona correcta, digamos, al sistema de entrenamiento correcto que me ayudó a destapar así mi cañería, voy a decirlo, y mi subconsciente, que es esto de cambiar paradigmas. Bueno, a lo mejor alguien dirá, bueno, ¿y qué es un paradigma? Un paradigma es tu sistema de creencias o una multitud de hábitos. Te voy a poner un ejemplo. Un paradigma puede ser el ser puntual o el ser impuntual. O sea, porque hay personas que siempre son súper puntuales y porque hay personas que todo les pasa y que llegan minutos o mucho tiempo más tarde por X o Y razón. Es porque en su subconsciente algo hace que lleguen tarde o que lleguen temprano. Entonces puede haber paradigmas positivos y paradigmas que no nos ayuden. Por ejemplo, ¿puede ser que tengamos un paradigma con el miedo del dinero? Totalmente. O, por ejemplo, con el miedo a ser felices. Totalmente. Y entonces pensamos que venimos a este mundo porque es un valle de lágrimas y entonces no podemos lograr todo aquello porque no nos lo merecemos. Exacto, exacto. Y fíjate que ese es un tema, voy a decirlo así, muy latino. O sea, de alguna manera eso es un paradigma cultural, en el que fuimos conquistados, Lucy. Ajá. Y aunque fue hace 500 años, o sea, existe por ahí todavía algo en nosotros como latinos donde no nos merecemos muchas veces. Ajá. Entonces, tanto para el éxito como para el dinero, como para vivir una vida feliz, abundante y sin tener que trabajar muchísimo. Es decir, también es un paradigma eso de trabaja, mañana, tarde, noche, todo el tiempo, no descanses. O sea, me acuerdo mucho que alguna amiga algún día decía, el día que yo elegí trabajar nada más hasta cierta hora o poner el teléfono en suspenso y decidí darme espacio para disfrutar, para hacer alguna cosa que me gusta, entonces dejé como de pensar en sentirme responsable de no ser productiva todo el tiempo. Exactamente, y eso es algo que también tenemos como, por ejemplo, esta frase de te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, ese es un paradigma impuesto desde que somos niños, ¿no? Y hay muchas otras donde literal hay que trabajar mucho
y es casi, sobre todo en México, si te fijas, somos uno de los países donde trabajamos más horas, pero somos menos productivos, comparando, por ejemplo, con Alemania, Nueva Zelanda, o sea, donde trabajan mucho menos horas. En Nueva Zelanda están buscando que la semana sea de 4 días. Fíjate que esa es mi meta, ¿eh? Yo siempre digo, yo quiero empezar a trabajar el lunes en la tarde y dejar de trabajar el viernes al mediodía. Totalmente se puede. Totalmente se puede. Por ahí me echan carrilla, luego me dicen, Alfredo, tú que siempre dices lo que crees, creas. Pues sí, así. Claro, porque si tú lo ves en tu mente, lo ves en la realidad, porque para la mente es lo mismo pensar que actuar, ¿no? O sea, para tu mente es lo mismo si existe o no existe. Si tú ya lo viste acá, lo puedes materializar, pero ¿cómo lo hacemos? Fíjate que ahí justo ese es un tema importante porque empezando porque el 96 a 98% de todos nuestros resultados, percepciones y comportamientos son subconscientes. Solamente 2 al 4 es consciente. ¿Qué significa esto? Que casi todo lo que tú has logrado hasta el día de hoy en tu vida lo has hecho de manera subconsciente. Entonces tú no vas a cambiar tus resultados hasta que no cambies tu paradigma. ¿Y eso cómo se hace? Qué Oye, buena. que vayan al curso, tomen el de entrenamiento, ¿no? Qué buena pregunta. Mira, amigo, o sea, fuera de broma, los paradigmas a veces están tan arraigados, Lucy, que definitivamente sí necesitan. Imagínate, ¿cuántos años llevas pensando de la misma manera? Y es como decir, lo quiero cambiar de hoy a mañana por lo que voy a escuchar en esta entrevista. La verdad es que, perdonen que las decepcione, pero no. Nomás les vamos a dejar el entusiasmo para que le sigan, ¿verdad? Pero sí, al ratito ya se te olvidó, ¿no? Exactamente, o sea, hoy sigues con tu rutina diaria. Te jalan tus hábitos. Exactamente, y vuelves y regresas otra vez al paradigma anterior. Incluso yo, que llevo 3 años estudiando esto, la verdad es que lo sigo haciendo porque de pronto, pues claro que el mundo de afuera y te vuelve a jalar. Y entonces, por ejemplo, todas estas personas que estamos emprendiendo, que tenemos un negocio, por ejemplo, un miedo, ¿no? De decir, voy a conseguir un crédito para apalancarme y salir adelante, pero de repente aparecen esos monstruos mentales. ¿Y si no puedo pagarlo? ¿Y si me quedo con la deuda? En lugar de que a lo mejor digamos, y vamos a multiplicarlo, y vamos a exponenciarlo, y vamos a hacer crecer. O sea, ¿cómo nuestra mente nos juega esas malas pasadas? Sí, está cañón. O sea, es que la imaginación la podemos usar para 2 cosas. Para preocuparnos de todo lo que puede pasar, y te voy a decir algo, el 90% o más de nuestras angustias nunca suceden. O sea, simplemente se quedan en eso, en miedos. Y también la podemos usar para crear. La imaginación es una facultad mental que Dios nos dio. Entonces tú puedes imaginar lo que tú quieras. Tú puedes cerrar ahorita los ojos. Imagínate que estás en Cancún. Ay, así, el mar, color turquesa, calorcito. Delicioso. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? Con la naturaleza, yo creo, ¿no? Entonces, la imaginación la podemos usar para eso, para crear, para imaginar la vida que nosotros queremos, y esa es una de lo que nosotros usamos para cambiar el paradigma. O sea, no se trata de hacerlo nada más una sola vez, y aquí un tema importante es la repetición. Ese es uno de los trucos, es repetición. ¿Cómo aprendimos a caminar? Caminando. Exactamente, a escribir. ¿Qué nos dejaban? Hacer planas, ¿no? Es más, yo, por ejemplo, de pronto he escuchado el tema de manejar. Aquí en México manejamos del lado izquierdo, ¿no? Pero si tú viajas al Reino Unido, manejan del lado contrario. Cuando tú llegas y quieres manejar del lado contrario, no vas a poder en 1 o 2 días. Pero cuando lo haces durante semanas o meses, te vuelves diestro, igual que manejar del lado izquierdo. Así se cambia un paradigma. Ok, entonces esto quiere decir que
no sé, por ejemplo, tenemos que levantarnos más temprano, tenemos que escribir nuestras metas. ¿Qué es lo que tú has hecho en tu vida? Digo, independientemente de que nos platiques de todo el entrenamiento, porque pues me queda claro que esto tiene otro boleto, pero, por ejemplo, tú ya venías haciendo cambios en tu vida. Tú tenías resultados y bueno, yo veo que has recibido muchos reconocimientos. Bueno, simplemente escuchaba el otro día que, no sé si me equivoco, pero en un mes vendiste 19 pólizas. Sí, y recibiste un premio. Entonces, esto es algo que tú de alguna manera ya venías trabajando en ti, ya venías siendo consciente de que querías avanzar más rápido, ¿no? Sí, algo que nosotros en el grupo de Imparables siempre buscamos es trabajar en base a lo que tú quieras lograr. Porque de entrada no podemos saber hacia dónde vamos si no tenemos una meta clara y literal que se la podemos explicar a un niño de 5 años. O sea, hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Y en base a eso, eso es lo único que te va a mover a cambiar el paradigma. No te va a mover lo que yo te pueda decir, ni lo que Lucy tú le puedas decir a tu esposo, a nadie. Cada quien trabaja en lo que la persona quiere. Ajá, entonces, por ejemplo, en ese momento cuando yo vendí 19 pólizas, yo tenía una meta de ganarme un viaje de seguros a Barcelona. Y yo tenía que llegar a 100 pólizas y hace cuenta que iba como medio atrasado. Entonces, justo empezó la pandemia y yo le hablé a Mark, que es, digamos, la persona que, mi mentor. Ajá, mi mentor. Me dijo, estás en el mejor momento. O sea, hace cuenta que dije, sí es cierto, o sea, ahorita puedo hacer mis citas por Zoom. Entonces, yo cambié mi mentalidad para poderlo hacer más fácil. ¿Y qué crees? Las cosas se dieron. Entonces siempre es porque algo que te mueva. El eslogan de Mark es fuego en las pompis. Tienes que tener fuego en las pompis, porque si no, nada te va a hacer cambiar. O sea, necesitas algo que te llame, que te lleve a hacer este cambio en tu vida. Es decir, por ejemplo, a lo mejor si ya estamos cansados de lo mismo, si sentimos pues insatisfacción, si yo me acuerdo mucho, te digo, a mí, por ejemplo, ha marcado mi vida Raymond Sansó, que ni siquiera lo conozco, ¿verdad? Pero siempre hablo de él. Pero él decía que si tú ya no estás a gusto en un lugar, te muevas, porque no solo estás perdiendo la oportunidad de hacer lo que realmente amas, sino que le estás quitando a alguien la posibilidad de hacer mejor que tú, a lo mejor esa función, ¿no? Entonces, tiene que haber esa hambre, tiene que haber ese deseo. Y yo sé que a veces sabemos personas que parece que nos ha pasado un tráiler por encima, ¿no? Que tuvimos pérdidas, que fracasaron nuestros negocios, que a lo mejor nos quedamos sin un peso en la bolsa. Pero como tú dices, qué mejor oportunidad si ya estás en la lona de hacer algo diferente y probar. Exacto, y sabes que no hay edades, o sea, de pronto hay personas que han entrado con nosotros a los 20 años, como personas que han entrado a los 65, 70 años, porque a ver, o sea, sé que no nos cae bien, pero ¿a qué edad fue presidente Trump? Más de 70. Claro. Ajá. Claro. Entonces, no de verdad, edad. no hay edad, la verdad, no hay edad para lograr tus sueños. Y aquí mi punto también es que si tú quieres lograr tus sueños, pues tienes que ser muy valiente. O sea, requiere coraje y valentía. Sobre todo pensando en nuestra cultura latina, que también a veces nos afecta mucho el qué dirán. Y bueno, y tú y yo venimos de La Piedad, que les mandamos saludos a La Piedad. Digo, a veces ahora ya Saludos. No es un pueblo tan chico, pero yo recuerdo cuando era niña, era una gran competencia, era como, bueno, vestirte muy bien, digo, la verdad es que también es otra cultura. Yo a veces digo, cuando quiero saber qué está de moda, voy a La Piedad. Y me encanta cómo se arreglan y cómo se visten y todo, pero a lo que me refiero es que a veces sentimos esa mirada penetrante de, van a decir que estoy loca, van a decir que me pasó. Y bueno, pues del qué dirán, no vamos a vivir, ¿estás de acuerdo? No, hombre. Y yo te admiro mucho por eso, Lucy, porque tú eres una persona que literal, cero, bueno, yo al menos esto es lo que percibo. Qué bueno que esa parte de verdad no te importa. A mí me daba muchísima pena hablar en público, me daba pena antes, ¿qué van a decir lo que estoy subiendo a mis redes y qué están diciendo la gente que me conoce de hace 20 años? Ajá. Y la verdad es que te digo algo, con eso no hacemos nada.
No, digo, hay como dos excepciones. Te digo, a mí me costó trabajo entenderlo, pero ahora lo disfruto mucho porque era este paradigma de, oye, yo soy política, yo no soy, ¿no? Y pues vamos, te reinventas, te reconstruyes y vuelves a empezar. Y por eso me encanta tenerte aquí, porque yo creo que me identifico mucho contigo por eso. Y la pandemia nos enseñó a reinventarnos como seres humanos. Sí, totalmente. Y creo que la pandemia, esa es la segunda manera en que se cambia un paradigma, que esa es la que no queremos. Es un choque emocional fuerte, Lucy. Por ejemplo, imagínate que la pandemia te cierra tu negocio. A mí la pandemia me pudo haber cerrado el negocio porque no puedes ver gente. Y yo, el 95% de mis citas eran presenciales. Entonces, de pronto es como que no puedes. Y muchísima gente también tuvo que cambiar su paradigma. Entonces, ¿para qué esperar? O sea, mejor cámbialo porque tú quieras cambiar tu resultado. Y más, fíjate, a mí la pandemia también que me enseñó, que bueno, hoy estoy muy agradecida de estar viva. Muchas millones de personas, podemos decirlo, no están hoy con nosotras, con nosotros. Eso es algo dolorosísimo, pero también es un gran aprendizaje porque vida solo hay una. Entonces, qué mejor que hacer día a día aquello, pues para lo que estás llamado a hacer, que primero es ser felices, ¿no? Sí, eso, mucha gente de pronto como que me dice, ay, sí, es que dime cómo le haces, en serio, dime cómo le haces. Y la verdad es que creo que mi respuesta es busco siempre estar como en una buena vibración. También se burlan mucho con esto de vibrar alto y lo que tú quieras, pero es que es en serio, de verdad funciona, somos energía. Entonces, ¿cómo vibrar alto? Pues tienes que trabajar tu mente, tienes que estudiar lo que somos, o sea, no es nada más decirlo. O sea, aquí el punto es hacerlo. Fíjate que justo la semana pasada estuvo con nosotros Mirela Bukovic, y ella pues es extranjera, le tocó vivir algunas guerras y ella habla de esas ganas de vivir, de ese amor, de enfrentarte a la vida con una buena actitud, ¿no? Oigan, amigas, amigos, estamos felices platicando con Alfredo. Yo creo que nos podríamos quedar aquí todo el día y bueno, vamos a estarles compartiendo sus redes para que también conozcan más de lo que hace, se interesen por él. Y bueno, quiero agradecerle a todos nuestros aliados, a todos nuestros patrocinadores que hacen esto posible, gracias a Factor Market, a Guillermo Pulido. Y Alfred, ¿con qué te quieres despedir de esta charla? Pues quiero decirles a todas y a todos los que nos están viendo que no importa en qué lugar te encuentres ahorita, si tú quieres cambiar los resultados que tienes, eres capaz. Solo falta que estés dispuesto o dispuesta. Los quiero invitar al grupo de Facebook, es Los Imparables de Marc, M-A-R-C, Hospitre. Pueden poner que los invité yo, Alfredo Cortés, y para que comiencen a cambiar sus paradigmas. Wow, pues eso va a ser maravilloso y de verdad te agradezco mucho que hayas estado en esta charla, que nos enriquezcas con con tu experiencia, porque yo creo que eso es lo que nos motiva a muchas personas, que nos inspire a alguien que ha pasado por lugares difíciles y hoy está avanzando en sus metas y en sus resultados. Gracias, Lucy, gracias a todas y todos por escucharnos el día de hoy. Mis queridas Freelies, mis queridos Freelies, nos vemos la próxima semana. Tendremos como invitada a Lucy Franco. Ella es directora de Palmares y van a ver qué interesante este proyecto de educación para niñas con un modelo de emprendimiento que segura estoy que les va a interesar mucho. Recuerden que ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el camino correcto. Hasta pronto.